Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que todos anden bien. Esta es la última clase que tienen conmigo y se titula El calendario cósmico. Y no es otra cosa que una adaptación de la clase presencial de cierre que todos los años damos a nuestra historia social de la ciencia y de la técnica. Entonces, bueno, tenemos este título, calendario cósmico, y como verán, esta clase va a operar como un verdadero resumen, ¿no?, de nuestra materia. Ya van a ver, vamos a ver por qué. Como siempre, vamos a repasar la parte del programa que vamos a trabajar en esta ocasión. Tenemos, bueno, la última unidad, recapitulación y desenlace, siglos XX y XXI, panorama actual de la ciencia, la historia del universo, de la vida y del hombre, del génesis bíblico hasta la teoría del Big Bang. Entonces, la parte roja es lo que vamos a ver nosotros, ¿no? Estas diferencias conceptuales entre la cosmología bíblica originaria y la cosmología actual. Vamos a ver también algunos parecidos, ¿no? Las disciplinas científicas como intérprete de la realidad y la nueva síntesis. Vamos a estudiar algo que es un principio antrópico y un principio antrópico que ofrecemos nosotros adaptado, del que usan los cosmólogos. Vamos a ver el calendario cósmico y la cosmología del Big Bang. Esta es la bibliografía que vamos a utilizar ahora, ¿no? Fíjense ustedes que, bueno, lo que está, bueno, Bowler y Morus, ustedes lo han visto en los trabajos prácticos. Esta es la bibliografía muy breve que vamos a utilizar, específicamente estos ensayos son los más pertinentes para esta unidad, ¿no? Y como fuente vamos a usar la Biblia, los capítulos 1 y 2 muy breves, y los documentos que tenemos en la materia para esta unidad, ¿no? Bueno, ¿qué es el calendario cósmico? Nosotros lo vamos a enfocar como una síntesis del carácter de una historia social de la ciencia y de la técnica. En el calendario cósmico vamos a ver definitivamente la verdadera confluencia naturaleza y sociedad a través de la historia, a través de una historia total. ¿Por qué una historia total? Porque es la historia de la naturaleza, ¿no? Es la historia de la humanidad y es la historia de los propios saberes. Bueno, el calendario cósmico abarca toda la línea del tiempo que nosotros hemos utilizado, más, pero por supuesto, si hubiésemos tomado nuestra línea del tiempo desde el supuesto origen de nuestro universo, ¿no? ¿Por qué calendario cósmico, no? ¿Por qué elegimos el enfoque a través de lo que se denomina calendario cósmico? Primero, porque es un resumen conceptual de la materia. Segundo, porque ustedes, los alumnos, tienen derecho a conocer la cosmología actual, o sea, el punto de vista, digamos, oficial que tiene la ciencia a cargo de esos físicos que se denominan cosmólogos, ¿no? Que es más o menos la versión aceptada por digamos, la comunidad, ¿no? O sea, lo que decimos es que tienen derecho a conocer eso y a comprender cómo se construye una cosmología. O sea, cómo fue construida esta cosmología, ¿no? Que nos da el punto de vista actual acerca no solamente de la estructura del universo, sino de las características de su origen, ¿no? Entonces, este resumen conceptual y este derecho a conocer la cosmología actual implican comprender la lógica de la materia, historia social de la ciencia y de la técnica. O sea, entender la historia social de la ciencia y de la técnica como una posible totalización, no solamente del conocimiento de la
de la naturaleza, sino de la historia del conocimiento de la naturaleza, ¿no? Entonces, para eso es conveniente hacer algún repaso sobre el tiempo, sobre algunas características del tiempo que ustedes lo tienen tan bien desarrollado en la naturaleza del tiempo, pero comenzando por el tiempo circular, que era el tiempo vigente en la antigüedad, ¿no? El tiempo circular implica una infinitud para el tiempo. Bueno, el mejor exponente de esto fue sin duda Aristóteles en el siglo IV a.C., ¿no? Y constituye, como vemos acá, una línea cerrada. Una línea cerrada, todos los puntos son equivalentes, o sea, es uniforme, o sea, no existe un presente absoluto, un pasado absoluto, un futuro absoluto, no tiene principio ni fin. Y tenemos la paradoja del antes y del después. Si yo me ubico en este punto como presente, fíjense ustedes que el futuro estaría acá, pero el pasado estaría acá, de forma tal que en algún momento el pasado, el futuro, se transforma en pasado de este punto que he tomado arbitrariamente como presente. Bueno, es una paradoja, uno puede decir, en un tiempo circular. Se trata, bueno, Alcmeón de Crotona, en el siglo VI a.C., o sea, mucho antes de Aristóteles, hablaba de un tiempo circular y explicaba por qué la vida del hombre no era infinita, ¿no? Por qué era que los hombres se morían, o sea, una vida era insuficiente para cerrar el círculo y unir el principio con el fin. Esto es más que una metáfora, lo vamos a utilizar acá en realidad como una metáfora, pero fíjense ustedes que si bien el tiempo es infinito y es circular, la vida de un hombre aparentemente también era circular, pero no era infinita, ¿no? Por esta circunstancia. Y la imagen más desconcertante del tiempo circular es el de la serpiente que se enrosca y se muerde la cola y se come a sí misma, ¿no? Esto también es una metáfora que podríamos asociar de alguna manera con un eterno retorno, pero bueno, nos vamos a detener acá simplemente como algo pintoresco. Los individuos, nosotros los individuos, nacemos, crecemos, llegamos a cierta madurez y tenemos suerte, morimos, y hay como un ciclo donde de nuevo otros individuos nacen, crecen, maduran y después mueren. Como dijimos, de manera individual no cerramos el círculo. Pero ¿qué pasaba como especie humana? Bueno, Aristóteles, ustedes ya lo saben por la unidad 2, ¿no? Creía que las especies eran eternas, ¿no? Y eran eternas, eso significaba de alguna manera que un fijismo, o sea, si eran eternas, eran inalterables, ¿no? Dentro de su eternidad, entonces las especies eran fijas. Entonces, los individuos eran finitos en tiempo, las especies eran eternas, ¿no? Porque todos los individuos cumplían todos estos ciclos, ¿no? Desaparecían, pero había una reproducción, de forma tal que la especie en su fijismo se mantenía a lo largo del tiempo. O sea que hay una infinitud temporal y la especie cierra el círculo una infinita cantidad de veces, ¿no? Ahora, Aristóteles creía que el universo había sido increado. Todo este tiempo circular, digamos, no había ningún punto privilegiado, como vimos, que pudiese ser entendido como principio o como fin, ¿no? Y esta es una versión totalmente contraria a los monoteísmos occidentales, ¿verdad? Porque en los monoteísmos el universo es creado por un Dios debido a que siempre se ha requerido un principio, cosa que no está presente en la cosmología aristotélica, que en realidad no tiene una cosmogonía, o sea, no tiene un principio, ¿no? Una génesis de su cosmos, ¿no?
Y estos monoteísmos han debido suponer que ha habido un Dios que ha creado, bueno, que ha dado un principio al universo, ha creado un universo de la nada, o por lo menos ha ordenado un caos, ¿no? Al modo del demiurgo, digamos, del demiurgo platónico. Si ustedes ven el ensayo 25 de la naturaleza del tiempo, que se titula La imposibilidad de concebir un tiempo con la forma de una semirrecta y la tendencia humana a concebir un comienzo sin final, van a ver por qué nosotros psicológicamente necesitamos de esto que nos ha ofrecido los monoteísmos, o sea, un principio en el tiempo, y también necesitamos de alguna manera una falta de final en el tiempo. Por eso acá hablamos de una semirrecta y vamos a ver que en rigor de verdad esa semirrecta es imposible desde el punto de vista lógico. Ahora no lo vamos a ver, lean el ensayo 25 donde está muy bien explicado la paradoja de que exista un tiempo, o el principio de un tiempo y sin un final. Como vamos a ver que la teoría del Big Bang habla de un principio del tiempo. Entonces, ahora bien, ¿resuelve la idea de Dios el problema del principio para el universo? ¿No? Es algo que va a intentar de resolver la teoría del Big Bang, que repitamos, al modo de las religiones monoteístas, plantean un principio del tiempo, ¿no? Entonces, la falta de necesidad de un principio, en realidad, para criticar esta idea de que tiene que haber un principio, o que no, y para ver que no necesariamente tiene que existir un principio, vamos a adaptar un pensamiento de Carl Sagan que nos dice que si se pregunta de dónde viene el universo, suele responderse que de Dios, justamente para satisfacer el problema del principio. Pero cuando se pregunta de dónde viene Dios, se responde que Dios no viene de nada, ya que por definición es algo increado. O sea, un Dios increado crea el universo, y lo necesitamos a Dios porque necesitamos una creación del universo. Ahora, la pregunta que se hace Sagan es ¿por qué no nos ahorramos ese paso y admitimos que es muy posible que el universo no venga de nada y haya existido siempre, de la misma manera que le adjudicamos esa categoría a la categoría de Dios? Entonces, saltemos a Dios y pensemos que el universo, al modo de Dios monoteísta, ha sido increado. Bueno, vamos ahora de alguna manera a cotejar y a enfrentar el tiempo circular con el tiempo lineal, algo que sin embargo coexiste en nosotros, ¿no? Un ejercicio que podríamos dar es cuál es circular y cuál es lineal de estos dos elementos, el calendario y el reloj mecánico, que son representativos del tiempo circular o del tiempo lineal. Bueno, después de una discusión que ahora no podemos provocar, digamos, veríamos que el calendario, ¿no? Habla de un tiempo circular o una representación circular del tiempo, y el reloj mecánico una representación lineal del tiempo, ¿no? Aristóteles, recordemos, tiempo circular, y la Biblia, que ahora vamos a empezar a introducir, plantea un tiempo lineal, ¿no? Y plantea quizá por primera vez, ¿no? Un tratado escrito histórico que no es ni más ni menos que la historia de la creación y la historia del pueblo judío hasta determinado momento, ¿no? De nuestra línea de tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que coexisten en nosotros? Y bueno, esto alguna vez lo hemos señalado, el calendario, o sea, digamos, el calendario es algo que repite, ¿de acuerdo? Repite. Repite, por ejemplo, determinados días importantes del año. Por ejemplo, hablemos de nuestro cumpleaños. Nuestro cumpleaños se repite cada 365 o 366 días, de acuerdo
que si el año es bisiesto o no, y hay una reiteración circular de los acontecimientos. O sea, hay cosas que repetimos todos los años y que incluso las sociedades repiten todos los años. El reloj mecánico, respecto a nuestro cumpleaños, lo que nos va refiriendo es el pasaje de las horas, de las semanas, de los años, o sea, nos da nuestro envejecimiento, ¿no? Y cada vez que cumplimos un año, con que cumplimos años, cumplimos un año más que el anterior. Y en ese sentido no hay una repetición, sino hay una linealidad, hay una suerte de crecimiento, nuestro desarrollo, etc. Por más que repitamos la liturgia de cumplir años todos los años, en ese sentido es repetitivo, pero cada año que cumplimos hay un envejecimiento, hay una linealidad, digamos, en el tiempo. Bueno, la Biblia es categóricamente una introducción del tiempo lineal, ¿no? Entonces, ahora, nosotros vamos a hacer una lectura breve de la Biblia, de los primeros pasajes, ¿no? Pero tomándolo literal de la Biblia, no como temis, o sea, no como verdad revelada, ¿no? Seguramente la mayoría de nosotros no creemos en que lo que se haya escrito en la Biblia haya sido una verdad revelada, ¿no? O sea, no lo vamos a tomar así, sino lo vamos a tratar como un tratado que vincula distintas disciplinas, vamos a ver, ¿no? O sea, lo vamos a tomar de manera literal para ver qué concepción tenían de la naturaleza y del hombre los personajes que canonizaron la Biblia, o sea, los que escribieron la Biblia, ¿no? Los que escribieron la Biblia. Entonces, la Biblia es un objeto de estudio en este sentido de nuestra historia social de la ciencia y de la técnica. Y en lo que hace a nuestra historia social de la ciencia y de la técnica, hay dos puntos interesantes acá, ¿no? Vamos a hacer esto con la Biblia, que si bien es muy primitiva respecto de su abordaje de objetos de estudio de lo que hoy denominamos ciencia y técnica, ¿no? Lo vamos a hacer con cierta fidelidad a Bernal en cuanto a los orígenes de la ciencia. Por ejemplo, Bernal habla, cosa que otros autores no estarían de acuerdo, por ejemplo, habla, cuando introduce la alfarería o la metalurgia, ¿no? Dice que de alguna manera se origina ahí la química, ¿no? Por más que obviamente estos pueblos que le introdujeron no tenían una noción de química, por supuesto, pero en una historia de la química podemos ver en la alfarería un antecedente. Y respecto a la agricultura, uno puede ver el origen de la biología, porque ya se ve la regularidad en el crecimiento de las plantas, ¿no? Ya se ve una posible intervención, determinados conocimientos que involucran lo que hoy denominamos la biología, ¿de acuerdo? Reproducción, crecimiento de las plantas, que sin duda son elementos fundamentales del estudio de los seres vivos, ¿no? Por eso Bernal ve en la agricultura el origen, de alguna manera, de la biología, también en la domesticación de los animales, por supuesto, y de alguna manera en la caza de animales, ¿no? Y otra cosa que vamos a tomar para poder analizar, para poder analizar la Biblia, es la arbitrariedad de las taxonomías, o sea, de las clasificaciones. Eso lo hemos discutido en la clase introductoria. Recuerden ustedes cuando introdujimos los problemas en clasificación, los criterios de clasificación, y acá lo que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la Biblia, en cuanto a la arbitrariedad de las taxonomías, es palabras como ganado, fieras, aves, que es muy parecido a lo que haría un niño. Recuerden ustedes que un niño por ahí habla de animales salvajes o fieras, animales domésticos o buenos, digamos, etc. El
ganado obviamente hace a animales domesticados, pero de ninguna manera uno clasificaría hoy, utilizando la palabra ganado, a una suerte de especie animal, ¿de acuerdo? Pero esta arbitrariedad, ¿no? Este tipo de división en clases, que no se correspondería como ahora la necesitamos nosotros para analizar un poco el papel de las disciplinas en la Biblia, ¿no? En la Biblia. Por lo menos en los primeros momentos cercanos a la creación del universo y del hombre, ¿no? Siguiendo esto, ¿no? Esta generalización. Entonces, nosotros tenemos dos versiones. En el capítulo 1 y parte del capítulo 2 tenemos una versión del Génesis, no nos vamos a detener, la versión del primer Génesis aparentemente es más moderna que la del segundo Génesis, que sería esto, y acá lo que vamos a tener, para que se entienda un poco lo que nos interesa, por qué hacemos una historia social de la ciencia y de la técnica de la Biblia, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Vemos acá que la primera creación, la más conocida, es en 7 días, ¿no? 6 días y un día de descanso, y la segunda es en un solo día. Pero fíjense que el orden no es exactamente el mismo. Entonces analicemos lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí estaría una protoastronomía, una protocosmología, y en la Tierra una protogeología, una protogeografía, ¿no? También crea la luz, bueno, la física. Hay una separación de la luz de la oscuridad, también física. Luz es día y oscuridad es noche, astronomía también. Y si no, ustedes van siguiendo esto, por ejemplo, en el día tercero que crea la tierra seca, ¿no? Eso podría ser la parte seca de la tierra, ¿no? Esa podría ser la geografía, las aguas son definidas como mares, o mejor dicho, los mares son definidos como cierta acumulación de agua, geografía. Se crea el día 3 plantas, hierbas y árboles, botánica tendríamos ahí. Los astros, tenemos la astronomía, ¿no? Sol, luna, astronomía, se crean eso, ¿no? Y después animales marinos, zoología. Cuando se crea el hombre y la mujer, uno ya podría hablar de una protociencia social, y el día séptimo, que es el descanso, yo acá lo ubico como algo relacionado con la economía. Ahora, la creación más arcaica, dada en un solo día, fíjense ustedes que, por ejemplo, hay un elemento que es la niebla. No, acá no puse astronomía ni cielo, en tierra y cielo no puse astronomía, pero acá hay una novedad que habla de la niebla asociado con la meteorología. Bueno, hombre, árboles, fíjense acá este elemento específico de la geografía. Por supuesto, estos ríos, dos de los cuales son el Tigris y el Éufrates, estos 4 ríos son relevantes para estos intérpretes de la Biblia, para estos que le metieron mano a la escritura de la Biblia. Fíjense que en toda una creación del universo se detienen a especificar en 4 ríos que obviamente les eran muy caros a su sociedad, ¿no? Bestias y ganado, bueno, acá tenemos de nuevo biología, aves. La mujer, ¿no? Crea especialmente, bueno, el hombre y la mujer en el día sexto, pero fíjense que al hombre lo crea antes que la mujer. Y acá, jugando un poco con todo esto, uno podría atacar este problema de la asimetría entre la creación del hombre y la mujer como un estudio de género, ¿no? Hay algo de eso, ¿verdad? Bueno, ahora hablemos de tiempo-historia, ¿no? Porque esto lo podemos ver como algo característico de la historia, o sea, este relato bíblico, ¿no? Ya implica una creación. Recuerden que en un tiempo circular esto no podría acontecer. El hombre aparece con la creación misma hace unos 6.000 años, ¿no? La historia del cosmos, ¿no? Creado para el hombre, la Biblia crea la realidad para el hombre, es la historia del hombre entonces, debido a esto, ¿no? Porque hombre y cosmos se crean simultáneamente.
Entonces el hombre, como hemos dicho en un par de oportunidades, era hijo directo de la creación, ¿no? De la creación, ¿no? Entonces, 6.000 años son algo así como 230 generaciones de 25 años, o del orden de las 25 secuencias, recuerden ustedes, tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, ¿no? Individuo, o sea, no es nada, 230 generaciones incluso son concebibles, ¿no? Y el relato bíblico es una primera ruptura con el tiempo circular, como decíamos recién. El tiempo es claramente lineal, mientras que la liturgia es circular, ¿no? La liturgia es circular. Pero este relato es obviamente lineal. Esta es una primera ruptura. Una segunda ruptura se da con la aparición de Cristo. Esto ya lo hemos dicho cuando hemos hablado de la reforma gregoriana del calendario. Hemos rastreado esto. Con Cristo se consolida la idea de un tiempo lineal y la posibilidad de una historia, ¿no? Esto también se lo ve, se lo explicita, se lo aclara mucho en algún ensayo de la naturaleza del tiempo. La confluencia del tiempo cósmico y el tiempo histórico se sublima justamente en la figura de Cristo, de Jesús, de Jesucristo. Porque Cristo nace y vive en un lugar determinado, digamos en la Galilea, ¿no? Y nace en el año 1 después de Cristo, ¿no? Y esto solamente es posible en una línea de tiempo, en la historia. Recuerden ustedes que Cristo señala un antes y un después absoluto con centro en él, digamos, ¿no? Habíamos dicho alguna vez que nosotros estamos viviendo en el futuro absoluto. Antes de Cristo, digamos, Julio César, por decir algo, Aristóteles, vivían en un pasado absoluto. Esto repitámoslo de nuevo, es posible solamente en un tiempo lineal, ¿no? En un tiempo histórico. Y los elementos, ¿no? Claramente acá, son la diferenciación de los distintos puntos del tiempo. Recuerden ustedes la uniformidad en el tiempo aristotélico, donde ningún punto estaba privilegiado, ningún punto era presente, ni pasado, ni futuro, ¿no? Y los puntos en una línea no son equivalentes. Claramente este punto es, el punto del nacimiento de Cristo es absolutamente relevante, ¿no? Y entonces hay variaciones entre los puntos, ¿no? A diferencia de, repitamos, del tiempo circular. Ahora, el supuesto año del Big Bang, vamos a ver, bueno, acá dice 13.000, alrededor de 3, es el año menos 13.000 millones, ¿de acuerdo? Tendría que decir por ahí 13.800, estas dataciones cambian mucho. Para el calendario cósmico vamos a tomar 15.000 millones de años, ¿no? Como tasación, ¿no? Tasación de la antigüedad del universo. Acá, bueno, son más 13.800, podemos decir, 13.700 millones de años, que es lo que actualmente hoy se supone, ¿no? Y eso es equivalente a una centena de millones de generaciones de 25 años cada una. O sea, veníamos, creo, de 250, de 230 generaciones acá arriba, a, ¿no? Centenas de millones de generaciones. O sea que la aparición, o sea, si el hombre hubiese aparecido como en la Biblia en el Big Bang, ¿no? Hubiesen transcurrido, ¿no? Cientos de millones de generaciones, ¿no? Y el calendario cósmico, vamos a ver, es la máxima expresión del tiempo lineal y a pesar de que se lo llama calendario cósmico, vamos a ver por qué lo llamamos calendario, aunque realmente no es un calendario, sino que es la historia utilizando un tiempo lineal de todo el universo. Pero después se va a comprender mejor porque la llamamos calendario cósmico. Es una máxima expresión del tiempo lineal donde se ordena el cosmos, ¿no? Se ordena, ¿no? Y se progresa hasta el presente de la humanidad. O sea, hay un inicio, el cosmos se ordena y la máxima expresión de ese orden, de un orden complejo, es obviamente la aparición del hombre,
¿no? En este universo, por lo menos nuestra humanidad, que es la única que conocemos, ¿no? Nuestras formas de vida, ¿no? Que progresa, entre comillas, ya hemos discutido los peros de la noción de progreso, hasta el presente de la humanidad. O sea, el presente de la humanidad sería la culminación, ¿no? En cuanto a una ordenación y una complejidad del universo, ¿no? Obviamente un individuo es mucho más complejo que una estrella, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Bueno, ahora, ¿cuál es el mundo humano habitado? Y esto tiene que fijar bien esta idea, porque cuando hablemos de la forma de nuestro universo, acá se tiene que enterar. Nos tenemos que ponernos de acuerdo en esto. Fíjense, acá está representada una parte de la superficie de una esfera, que es la Tierra, ¿no? Una parte de la superficie terrestre. Dejando de lado las depresiones que hay, las montañas, etcétera, que son despreciables, ¿no? Son muy pequeñas respecto del tamaño de la superficie, o sea, de la superficie terrestre, y dejando de lado que el hombre haya llegado a la luna, ¿no? Etcétera, etcétera, nosotros estamos confinados a un mundo de dos dimensiones, ¿no? Que es la superficie de una esfera. Entonces, nosotros vivimos en la superficie de una esfera, pero solamente podemos movernos en esa superficie, no entramos al interior o no salimos al exterior de esa esfera, estamos confinados más o menos acá. Es un universo, es un mundo de dos dimensiones, finito, porque esto tiene una superficie determinada, pero ilimitado. O sea, yo puedo dar la vuelta por el Ecuador, por cualquier lugar, sin chocarme con nada. Es diferente, digamos, a la superficie de una mesa, que es finita, pero es limitada, ¿no? Es limitada. Acá no hay límites, es un mundo sin límites, sin embargo es finito, no es infinito. Entonces, fijen esta idea porque es fundamental. ¿Cómo es el universo de Newton? El universo de Newton, ¿no? Es un universo de tres dimensiones, ¿no? Fíjense ustedes que la Tierra tiene tres dimensiones, pero nosotros habitamos dos dimensiones nada más, ¿de acuerdo? Es tres dimensiones espaciales. Es ilimitado, no tiene límite, y es infinito. Obviamente, si es infinito, es ilimitado. Acá vemos un caso de un universo o de un mundo que es ilimitado y sin embargo no es infinito. Pero de todos modos, esto, por supuesto, es totalmente intuible, de hecho vivimos acá, pero esto también es intuible. O sea, uno se puede imaginar un universo que sea infinito, sin puntos privilegiados, ¿de acuerdo? Porque no tiene centro por definición, que es, bueno, repitamos, infinito, y que por lo tanto no tiene límites, no tiene absolutamente límites, ¿no? Es absolutamente intuible. Ahora vamos a ver un poco, porque esto lo necesitamos para fijar ideas acerca de cómo surge la teoría del Big Bang, ¿no? Analicemos, repasemos cosas que vimos en la unidad 1 vinculadas con la ley de atracción gravitatoria, ¿no? Que no es otra cosa que la aplicación de algunos elementos, ¿no? Bueno, acá falta una S, de algunos elementos de las imágenes del universo, ¿no? Vimos que en la síntesis newtoniana, uno puede decir que las leyes del cielo son equivalentes a las leyes de la Tierra, y que es la ruptura definitiva del universo de las dos esferas tan vigente de Aristóteles, ¿no? ¿Cómo es la órbita terrestre? Recuerden la analogía que uno podía hacer con un péndulo cónico, visto desde arriba, o sea, una esferita que pende de un hilo y que uno la hace girar acá, vamos a suponer, hacemos girar en el vacío de forma tal que no hay disipación con el aire, o sea, que no hay rozamiento con el aire. Esto, si le damos un adecuado impulso, esto giraría, ¿no? Giraría eternamente. ¿Por qué giraría eternamente? ¿Y por qué no se cae para acá? Porque la única fuerza es la gravedad, la componente acá del peso. El peso tenemos acá. Ustedes saben que si yo la paro, esto va a empezar a oscilar así, ¿no? Va a empezar a oscilar así. Y si hay rozamiento, va a quedar así en el centro, ¿no? de este círculo imaginario. Pero acá lo que estaba sucediendo, recuerden ustedes,
fue algo que se presentó en la Royal Society, ¿no? Como ejemplo del movimiento de los planetas, es que acá, dado un adecuado impulso, la fuerza de la gravedad lo que hace es tender a que esto caiga, pero esto ya tiene una velocidad inicial, entonces esto entra en equilibrio debido a la inercia, ¿no? Hay un elemento inercial y un elemento que no permite que esto salga disparado en línea recta, porque no hay solamente inercia, sino que hay una atracción gravitatoria que es equivalente a esto, ¿no? O sea, hay una, fíjense, el Sol, esto visto desde arriba, pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el planeta tendería a irse por la tangente, pero el Sol, con su atracción gravitatoria, se lo impide. Entonces tenemos una fuerza de atracción solar, tenemos una suerte de impulso que lo haría seguir, saltar por la tangente, la combinación de esas dos cosas de un círculo, ¿no? De un círculo. ¿De acuerdo? Y acá vemos este modelo, o sea, esto podría ser el centro, ¿no? Esto podría ser el círculo de este péndulo cónico. Para el caso particular de un planeta, viendo su órbita desde arriba, fíjense ustedes lo que pasa. Tenemos el Sol, tenemos el planeta, que podría ser la Tierra, tenemos una fuerza de atracción gravitatoria y tenemos esta trayectoria orbital, ¿no? Hay como una fuerza lateral a cada instante, hay una fuerza lateral en cada instante. Esta fuerza se va componiendo continuamente, ¿no? Se va componiendo y sigue esto. En rigor de verdad, la única fuerza que existe es la fuerza de atracción gravitatoria, pero acá lo estamos señalando para ver las dos cuestiones que están interviniendo, ¿no? Que es la inercia de esto que tendería y esta especie de hilo invisible que consiste en atraer el planeta a partir de la ley de la atracción gravitatoria, el planeta hacia el Sol, ¿de acuerdo? Esto es lo que rige el movimiento planetario. Sabemos que los movimientos en realidad son elípticos y que el Sol está ubicado en un foco, pero más o menos, o sea, el círculo es un caso especial de elipse, ¿no? En las geometrías no euclidianas, ¿no? En las geometrías no euclidianas, ¿no? Nosotros tenemos tres dimensiones espaciales y el universo que planteó Einstein, que no podemos intuir, ¿no? Nuestro universo es de tres dimensiones, ¿de acuerdo? Y el universo infinito de Newton es absolutamente intuible, ya lo dijimos. Pero el universo que planteó en su momento Einstein, allá por 1916, era un universo que era finito, ilimitado, pero de tres dimensiones, y eso claramente no lo podemos concebir. Tenemos que hacer la analogía con la Tierra, ¿de acuerdo? Que es de dos dimensiones, ¿no? Ilimitado y finito. Si nosotros tomamos toda la Tierra como una figura, obviamente, es de tres dimensiones, limitada, ¿no? Limitada y finita, ¿no? En tres dimensiones. Tendría el límite de la superficie terrestre. Pero en dos dimensiones, si entendemos que nuestro universo de dos dimensiones, que habitamos dos dimensiones, puede ser factible, ilimitado y finito. Sin embargo, el universo de Einstein, ¿no? El universo de Einstein, fíjense ustedes, es finito pero ilimitado. Y repito, es inconcebible porque uno tendría que ver en cuatro dimensiones para ver por qué realmente es, a dónde está confinado, porque es finito e ilimitado. Bueno, ahora, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Y esto sí es intuible, ¿no? La órbita terrestre, que era explicada de esta manera, ¿no? Era explicada de esta manera. En un universo que no sea euclidio, ¿no? O sea, digámoslo ahora, ya lo hemos dicho por ahí alguna vez, que no es euclidio en este sentido porque no cumple con el quinto postulado de la
de los elementos de Euclides que hablaban de que las paralelas se juntan al infinito, o por un punto que sería una recta pasa una sola perpendicular. Bueno, la órbita terrestre, según la relatividad general, que es la segunda teoría relativista que hace Einstein allá por 1915 y 1906, que es una generalización de la teoría más popular de Einstein, que es la relatividad especial o restringida, ¿no? Esta es aplicable a sistemas gravitatorios, ¿no? A donde interviene la gravedad, donde hay movimientos acelerados, etc. Fíjense cuál es la interpretación en de lo que es la órbita terrestre en una geometría no euclídea que, como vemos acá, está deformada. Resulta que el Sol, que es una bruta masa, ¿no? Es una bruta masa, lo que hace es, en vez de dejar, ¿no?, el universo como lo sería, ¿no?, o el sistema solar, si queremos, como lo sería euclídicamente, lo que hace es curva el espacio. Por eso se habla de un espacio curvo. Lo curva. Y más lo curva cuando más masa tiene el Sol y cuando más cercano está el punto respecto del centro del Sol, ¿de acuerdo? Acá vemos cómo lo curva de forma tal que si algo viene rodando por acá, ¿no? Se caería el Sol. Bueno, o si estuviese fijo acá, se caería el Sol. Acá la Tierra también curva, mucho menos la parte alrededor. Acá vemos cómo la materia deforma el espacio, lo curva. Entonces, fíjense que como esta fuerza, ¿no? Esta depresión, por decirlo de una manera, es mayor para este lado, es que la Tierra es atraída acá. Y si la Tierra no se estuviese moviendo, caería acá de la misma manera que si la Tierra no se estuviese moviendo acá, caería, ¿de acuerdo? Pero instantáneamente tiene una suerte de impulso, ¿no?, que cambia de sentido, ¿no?, que lo hace ir en esta dirección. La resultante de su movimiento es esta dirección, ¿no? Bueno, la interpretación, debido a que el espacio no es euclídeo, como en el caso anterior, en el caso newtoniano, digamos, es esta, ¿no? Una deformación por parte de la materia, de la geometría, ¿no?, que hace caer a los cuerpos, que hace caer a la Tierra. La Tierra no cae, repitamos, porque tiene una condición inicial que le permite ir girando. Pero esa tendencia a caer es la que no le permite a la Tierra irse por la tangente, como sería antes, ¿no? Entonces, comparemos la órbita terrestre según Newton y según Einstein. Y acá con estos dos dibujos se entiende muy bien, ¿no? Se entiende muy bien, digamos, la diferencia de interpretación, debida básicamente a una interpretación diferente acerca de la estructura del espacio. Un espacio que se denomina plano, euclídeo, un espacio que se denomina curvo, no euclídeo en este caso. Bueno, entonces, según Newton, ¿qué pasaba? Según Newton, recuerden ustedes que la órbita de la Tierra era equivalente a la órbita de la Luna respecto de la Tierra. Entonces, si reemplazamos el Sol, la Tierra, supongamos, por la Luna, el Sol por la Tierra, tenemos que esta es la Tierra y la Luna sigue esta órbita. ¿Por qué seguía esta órbita? Porque fíjense ustedes, y acá se entiende mejor porque hay un círculo. Si yo arrojase la Luna desde una montaña muy grande, ¿no?, o un proyectil, con un impulso no lo suficientemente fuerte como para ponerlo en órbita, haría esto. Este es un gráfico que lo pueden repasar en las imágenes del universo, ¿no? Haría esto, ¿no? Si le doy mayor impulso, haría esto, pero caería siempre por acción de la gravedad de la Tierra. Con un mayor impulso, seguiría la trayectoria C. Conforme voy aumentando el impulso, seguiría la F,
a donde nosotros lo que vemos es que está cayendo permanentemente, porque la única fuerza es la atracción gravitatoria de la Tierra hacia la Luna, pero está cayendo y tiene una velocidad de forma tal que sigue la superficie, sigue la forma de la superficie de la Tierra. Entonces está cayendo continuamente. En otras palabras, la Luna estaría cayendo permanentemente sobre la Tierra, no lo puede hacer porque debido a condiciones iniciales sigue una trayectoria con una velocidad tal que hace que la forma de su órbita sea igual a la forma de la superficie de la Tierra, ¿no? O sea, que sea un círculo, digámoslo, que sea un círculo. ¿Cómo se interpreta desde el punto de vista de Einstein? Bueno, de la misma manera que interpretábamos esto. Según Einstein, la Tierra tiene mucha más masa que la Luna, entonces deforma la superficie, la Luna tendería a caer, pero debido a sus condiciones iniciales seguiría esta trayectoria, ¿no? Si la velocidad se perdiese, haría esto, hasta caer, hasta chocar con la Tierra, ¿de acuerdo? Pero como las condiciones se mantienen de velocidad y como la distancia correspondiente es la adecuada, esto va girando sobre esto. Esto es muy importante para ver cómo la teoría del Big Bang requiere de un espacio totalmente diferente para ser factible en su formulación, ¿de acuerdo? Y creo que esto se ve bastante bien, es bastante gráfico. Por supuesto que técnicamente es muchísimo más complicado, ¿no? Pero me parece que con esta diferenciación se ve más claramente lo que sucede. Entonces, ¿cuál es el universo de Einstein? Esta creo que es la única fórmula que pusimos a lo largo de todo el curso. No se asusten, es una ecuación muy, muy complicada, pero analizando esta ecuación uno puede entender cuál es la versión oficial, ¿no?, que tenemos en este momento sobre la estructura del universo y sobre el desarrollo del universo desde el Big Bang hasta la fecha. Esta es la ecuación de Einstein de 1916. En 1915 hizo una formulación y después le agregó este término para hacerla más general en 1916. La ecuación de Einstein de la relatividad general. Tiene una estética, yo les puedo garantizar que es la más bella ecuación de la física. Es absolutamente, depende de determinadas simetrías para poder ser resuelta. Lo que sucede acá es que hay una compenetración entre el espacio y la materia. Por eso acá lo que decimos es esto. En verde tenemos la parte izquierda, que es la geometría, ¿no? Es la geometría, el grado, si se quiere, de curvatura que tiene el espacio. Por eso a esto se lo llama escalar de curvatura, y esto está relacionada con la curvatura, ¿no? Este es el tensor de Ricci, se llama el tensor de Ricci, pero proviene de otro tensor, que no viene al caso decir lo que es, que se llama tensor de curvatura y que mide la curvatura del espacio, ¿no? Mide esto en todos lugares, incluso a nivel cosmológico, como vamos a ver. Y en rojo tenemos la materia, que es la fuente del campo gravitatorio, ¿no? Entonces, la forma del espacio depende de la distribución de la materia, como acá. Entonces, ¿qué hace? La materia deforma el espacio, pero también también padece al espacio. Se mueve en un espacio que tiene determinadas características debido a la distribución de materia gravitacional que hay, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es esto, que la geometría depende de la distribución de materia, ¿no? Y la materia a su vez evoluciona de acuerdo con la forma de esa geometría. Por eso esta ecuación se la llama no lineal, porque se va retroalimentando, ¿no? La geometría afecta el movimiento de los cuerpos, el movimiento de los cuerpos deforma la geometría, o sea que afecta a la geometría porque depende de la ubicación donde están esos cuerpos, ¿no? Entonces la forma del espacio determina los movimientos y la distribución de la materia curva el espacio. Esto es lo que hay que entender cualitativamente y lo que nos está diciendo esta ecuación
de Einstein, ¿no? Einstein llegó a esta ecuación de alguna manera por cuestiones de economía y belleza, y por eso quiso que esta ecuación tuviese una solución para el universo, ya no hablemos para el sistema solar o para el sistema Tierra-Luna, sino que tuviese una solución para todo el universo que nos ofreciese un universo, como dijimos antes, estático, tendría que ser estático, ¿no? Porque nosotros también vemos movimientos en el sistema solar, pero en ese momento todavía no se veían movimientos a nivel de las galaxias. Entonces se veía como que el universo en realidad era siempre igual a sí mismo, era estático, ¿no? Finito e ilimitado, ¿no? Como dijimos antes. Es finito, tiene determinadas dimensiones, es enorme el universo de Einstein, muchísimo más grande que el universo copernicano, que ya era muchísimo más grande que el de Ptolomeo, ¿no? Es muy, muy grande, pero no deja de ser finito, ¿no? Tiene un volumen determinado, pero es ilimitado, no tiene límites, no tiene límites. Uno puede ir en cualquier dirección y nunca va a chocar con nada, nunca va a chocar con nada, como en la superficie de la Tierra, ¿no? Bueno, universo en expansión. Ahora vamos a elaborar, vamos a introducir otros elementos, ¿verdad? Estamos hablando de un universo recién estático, y porque ahora hablamos de un universo en expansión que habla de un universo dinámico, ¿verdad? Bueno, este es un segundo elemento. Friedman, que era un físico ruso, le dio una solución a la ecuación de Einstein que no era estática, sino que era expansiva. O sea, uno resolvía esta ecuación y bajo determinadas condiciones iniciales daba que el universo se expandía. O sea, que las cosas se alejaban entre sí, se expandía. Por supuesto, eso no se observaba, como decíamos recién, el universo aparecía como estático, o sea, las galaxias, los cúmulos de galaxias incluso, o mejor dicho, hasta por ahora hablemos de las galaxias, parecían estar situadas siempre en el mismo lugar. El sistema solar parecía inalterable. Está bien, la vida de los hombres, la Tierra se altera, etc. Pero estamos hablando a escalas cósmicas, digamos, donde las cosas no se veían variar. Entonces esta solución era meramente teórica, ¿no? Era una solución posible de la ecuación esta de Einstein. Pero Hubble en 1929 descubre que la mayoría de las galaxias se están alejando. ¿Por qué se están alejando? ¿Cómo sabemos nosotros que se están alejando? Bueno, eso se denomina corrimiento al rojo, no me voy a meter ahora en esto, pero cuando uno lee una estrella, digamos, la estrella tiene un espectro determinado, eso ustedes lo habrán estudiado o habrán tenido la referencia de lo que es un espectro en la escuela secundaria. Un espectro, ¿no? Un espectro que habla de la composición química de la estrella, ¿no? Habla de la composición química de la estrella. Ustedes saben que la mayoría de las estrellas tienen una gran proporción de hidrógeno y de helio, pero también tienen los otros elementos, ¿no? Pero muchísimo hidrógeno, en realidad, ¿no? Hablemos de una estrella típica, digamos, el Sol, hablemos del Sol, ¿no? Entonces el espectro nos da la composición y la proporción de esos elementos, ¿no? De la estrella, en este caso del Sol. Ahora, si ese espectro tiene un movimiento, se mueve de alguna manera, ¿no? Se va corriendo, el espectro nos da bandas, son bandas luminosas. Si se corre hacia el rojo, ¿no? Ustedes saben que el espectro va del violeta, del ultravioleta, digamos, al infrarrojo. Si se va corriendo hacia el rojo, eso significa que esa estrella se mantiene inalterable, pero se está alejando, ¿no? Entonces Hubble encontró una sucesión de estrellas y galaxias, ¿no? Que se estaban alejando, y habló de un universo expansión, lo que volvía la teoría de Friedman algo efectivo, ¿no? Entonces las galaxias, no solamente eso, sino que las galaxias más alejadas se alejaban con mayor velocidad.
Esta es la velocidad de una galaxia, que es proporcional, esta es una constante, ¿no? Esta es la velocidad de escape respecto de nosotros. O sea, nosotros vemos que todas las galaxias se alejan, bueno, con una velocidad que es proporcional, o sea, una constante, a la distancia. Cuando más lejos, a mayor velocidad se alejan de nuestra posición. Eso es lo que vemos. Es notable, pero es lo que vemos, ¿no? ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros veamos eso sin ser nosotros el centro del universo? O sea, porque nosotros vemos que todo se aleja de nosotros, entonces uno podría decir, somos el centro del universo. No, resulta que en el universo de Einstein, no hay centro, y todos ven lo mismo. O sea, todos ven que todo se aleja de la propia posición, cosa que es notable, ¿no? Y esto, para entenderlo mejor, y esta por ahí es la parte más complicada de nuestra clase, ¿no? Esto es análogo a lo que le sucede a una hormiga parada en la superficie de un globo que se infla, ¿no? Fíjense ustedes. Lo que sucede, vamos a suponer que el globo es nuestra Tierra, ¿no? ¿No? El globo es esto, o sea, nuestra Tierra vamos a suponer que se inflase. Si nuestra Tierra se inflase, ¿no? Y fuésemos tres individuos separados de manera triangular y la superficie no se empieza a expandir porque la Tierra se expande, cada uno de nosotros vería a los otros dos alejarse. Pero todos, cada uno de nosotros tres vería a los otros dos alejarse, ¿no? Acá vemos tres hormigas en un universo de dos dimensiones finito e ilimitado, o sea, en la superficie de una esfera. Tenemos la hormiga 1, la hormiga azul, la hormiga roja y la hormiga verde. Vamos a suponer que alguien infla ese globo desde adentro, ¿no? O infla ese globo, ¿no? Este universo de dos dimensiones le va a pasar lo siguiente. ¿Ven? La hormiga azul se alejó de la hormiga roja, pero también se alejó de la verde, y así sucesivamente, o sea, simultáneamente todas se alejan de todas. Y eso es posible en un universo ilimitado, ¿no? Que no tenga centro, ¿no? Como la superficie de una esfera. Recordemos nosotros que el universo es de tres dimensiones, pero también es ilimitado, aunque sea finito o infinito, no importa. Es ilimitado, ¿no? Es ilimitado, ya sea finito, ¿no? Ya sea finito. O sea, hay una equivalencia entre el universo, digamos, recuerden el de Einstein, en tres dimensiones, recuerden, con un universo de dos dimensiones, ¿no? Perteneciente a la superficie de una esfera, ¿no? Entonces, repitamos que el otro es inconcebible, pero lo que pasa es esto. Esta es la forma de explicar por qué si las hormiguitas, en vez de estar en una superficie de dos dimensiones, estuviesen en un espacio ilimitado, ¿no? Pero en tres dimensiones, como lo están las galaxias, se estarían alejando. Esta es la forma de explicar, ¿no? Cómo se están alejando las galaxias todas entre sí en un universo de tres dimensiones. ¿De acuerdo? Y acá vamos a suponer que el universo es cerrado, ¿no? El universo es cerrado, es todo lo que acá adentro, bueno, fíjense cómo se va expandiendo, ¿no? Y estas galaxias, ¿no? Estas galaxias que acá las dibujamos en la superficie, fíjense cómo se van distanciando entre sí, como si alguien lo inflase al universo. Entonces, no hay puntos privilegiados, repitamos, en la superficie de una esfera, que es lo único que podemos representar como algo ilimitado, ¿no? En una superficie de una esfera, todos los individuos o todas las galaxias, digamos, que estuviesen pegadas ahí, si la superficie se expande, verían, sin privilegio alguno, ver que todo se aleja de uno, sin ser uno, repito, el centro de este universo, ¿no? De esta superficie. Entonces, ¿qué es el Big Bang? Repasando un poco. ¿Qué es la teoría del Big Bang? Vamos a ver todo, porque esto nos va a introducir al calendario cósmico y van a ver cómo esto está absolutamente relacionado con nuestra materia, ¿no? En 1916, primero, la ecuación de Einstein, la relatividad general, decíamos que era muy estética, y recuerden, geometría curva, distribución de supercúmulos, o bueno, la geometría curva
da la distribución de supercúmulos de galaxias, ¿no? ¿Qué son los supercúmulos de galaxia? Son cúmulos de galaxia. ¿Qué es un cúmulo de galaxia? Es una agrupación, ¿no?, de muchísimas, de millones de galaxias. Tenemos también millones de cúmulos de galaxia y probablemente millones, ¿no?, millones de supercúmulos de galaxias. Estamos hablando a nivel cosmológico, estamos aplicando la relatividad general no al sistema solar o al sistema Tierra-Luna, sino que lo estamos aplicando a toda esta distribución de materia que deforma el espacio, ¿no?, que es la distribución no en galaxias ni en cúmulos de galaxias, sino en supercúmulos de galaxias, ¿no? Eso nos da el macro universo, ¿no? Entonces, segundo punto, Friedman más Hubble, ¿no? Más Hubble, quien en el 29, como decíamos acá, descubre este alejamiento de nuestra posición de todas las galaxias, ¿no? Que habla de un universo no estático, sino en expansión, es análogo, recuerden ustedes, una hormiga parada en la superficie de un globo que se infla. Eso se lo denomina modelo estándar. Acá yo puse FRW porque es de Friedman, recuerden ustedes Friedman, el que habló de una dinámica del universo, Robertson-Walker, ¿no? Son dos físicos, ¿no? Se llama modelo de Friedman-Robertson-Walker. Bueno, ahora el tercer elemento es fundamental, y es el que introduce George Gamow, que era un físico ucraniano, bueno, se nacionalizó estadounidense, ¿no? En 1948, George Gamow, ¿no?, plantea que el universo se creó a partir de una gran explosión, justamente el modelo del Big Bang, ¿no? Este modelo tiene menos de un siglo de antigüedad, ¿no? Fíjense, en los 50, en 1950, por dar una fecha, ahora estamos, o sea, hace 70 años, es muy joven este modelo del Big Bang, ¿no? Pero abarca unos 13.000 millones de años, ¿no? Dijimos ahora 13.800 millones de años. Mientras que el modelo bíblico, ¿no?, tiene, digamos, uno puede suponer, redondeando, que fue escrito, ¿no?, hace 2.500 años, o sea, tiene muchísima más antigüedad que el modelo del Big Bang, pero abarca solamente 6.000 años. Eso es algo interesante, ¿no?, porque este modelo es muy joven, abarca muchísimo más, este modelo es más viejo, pero abarca mucho menos, lo que habla de que la intervención en la historia del universo del hombre es muy exigua, ¿no? Eso lo vamos a ver más patéticamente con el calendario cósmico. Ahora entonces, ¿cómo llega a esta conclusión George Gamow? Gamow llega a esta conclusión rebobinando el tiempo, o sea, toma la ecuación de Einstein, ¿no? Hoy, si uno toma la ecuación de Einstein hoy, ¿no?, la ecuación de Einstein hoy, acá está metido el tiempo, ¿no? Y en el modelo expansivo de Friedman, el tiempo va evolucionando y la solución de esto es una distribución de materia en una geometría cuyos puntos cada vez se alejan más entre sí, ¿de acuerdo? Más entre sí. Ahora, ¿qué pasa si uno lee esto en el estado actual, ¿no?, en el estado actual del universo? Y empieza, en lugar de avanzar en el tiempo, retrocede linealmente con el tiempo y ve qué pasó. Bueno, si el universo está en expansión, y hace, digamos, 10.000 años estaba más compactificado, digamos, los puntos, las galaxias estaban más cerca entre sí, hace 1.000.000 de años tendrían que estar más entre sí, porque en vez de expansivo, invirtiendo el tiempo, sería compresivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, rebobinando t, o sea, haciendo t menos t en la ecuación de Einstein, ¿no?, llegamos a una suerte de principio, donde toda la materia estaba concentrada. Lo que sucedió, según Gamow, es toda la materia, en ese momento en realidad radiación, estaba
está muy concentrada, el universo se expande, aparecen las galaxias, la geometría se expande y todo se vuelve mucho más de dimensiones cada vez más grandes, ¿de acuerdo? Ahora, yo acá puse la palabra temis, y la pregunta es, ¿temis en el sentido de revelado? Sí, temis es una temis esto. Ahora volvemos a lo revelado. Hemos visto la Biblia desde el punto de vista de una historia social de la ciencia y de la técnica, viendo cómo esas disciplinas primigenias que tenían los que escribieron la Biblia, hablaban de seres vivos, hablaban de luminarias como ser la luna y el sol, o sea, astronomía, hablaban de botánica, etcétera, etcétera. Pero ahora volvemos, no nos interesaba si era revelado o no, y nos interesaban los puntos de vista científicos que tenían los que escribieron la Biblia, ¿no? Por supuesto, muy elemental, ¿no? Por lo que dijimos. Pero ahora sí, está claro que los de la Biblia confían en la existencia de Dios, ¿no? Y confían en los que siguen la Biblia, que eso es una verdad revelada. Nadie estuvo el día de la creación. El hombre aparece por ahí en el sexto día, ¿no? O sea, alguien le tuvo que haber contado. ¿Quién se lo contó? Dios, ¿de acuerdo? Y acá lo revelado es por los físicos, astrofísicos, cosmólogos, ¿no? Los cosmólogos modernos, que a nosotros nos están revelando de alguna manera, ¿no? Algo que le dan sus ciencias, ¿de acuerdo? Nadie estuvo en el momento del Big Bang, ¿no? Así como Adán no estuvo en el momento del primer día, y los que escribieron la Biblia tampoco, menos todavía, ¿no? Entonces, ¿quién nos revela todo esto? Físicos, astrofísicos, cosmólogos modernos, etc. ¿Y por qué hacemos una analogía a la temis, ¿no? Como una ley revelada, ¿se acuerdan ustedes? Por la cantidad de acumulación que hay de datos, de teorías, de hipótesis, de conjeturas, y del uso de la imaginación que es necesaria. Obviamente, los que escribieron la Biblia tenían una soberbia imaginación, como todos aquellos que elaboran mitos para explicar cosas que en principio son inexplicables, ¿no? Recuerden ustedes lo fabuloso de los mitos griegos que explicaban el origen del hombre con el fuego, que explicaban el origen de la tierra, el origen de los terremotos, asociado con Poseidón, que era de los maremotos, mejor dicho, asociado con Poseidón, que era el dios de los mares, ¿no? El hermano menor de Zeus, etcétera, etcétera. Sistemas geniales, ¿no? La aparición, la Torre de Babel, como el mito de la Torre de Babel para explicar el origen de la diversidad de idiomas, ¿no? Si ustedes recuerdan el mito, es fascinante, muy elegante. Bueno, acá, sin duda, no solamente hay un cúmulo de datos, de teorías, de hipótesis, de conjeturas, que nunca se van a poder probar, ¿no? Y, en realidad, sí, cuestiones que nunca, porque nosotros no podemos experimentar con el universo, y menos con el pasado del universo. Se requiere mucha imaginación, mucha imaginación. Por eso yo hablo de Temis y hablo por qué ahora la versión oficial, incluso para la propia religión, ¿no? Por supuesto estoy excluyendo a los fundamentalistas, del origen del universo y de la conformación del universo está en manos ahora de los cosmólogos, ¿de acuerdo? Pero los cosmólogos nos están revelando esto a partir de cosas que, repitamos, nunca van a poder ser probadas. Son conjeturas a partir de algunos datos que son inobjetables, pero también de un cúmulo de teorías y, como decimos acá, de muchas conjeturas, ¿no? Entonces, ¿qué es el calendario cósmico? ¿Qué es el calendario cósmico? En el calendario cósmico vamos a usar un factor de escala. El calendario cósmico lo que hace es reunir. Acá vamos a tomar 15.000 millones de años para redondear un poco una cifra en lugar de los 13.700, 13.800 millones de años que oficialmente ahora los cosmólogos modernos nos indican como el tiempo transcurrido entre el Big Bang y nuestro presente, ¿no?
vamos a usar un factor de escala, ¿no?, de 15.000 millones de años, un año. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a suponer que el Big Bang, y esto para que sea concebible todo esto, porque ¿quién va a concebir 15.000 millones de años, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, lo que hace el calendario cósmico es tomar 15.000 millones de años equivalentes a un año, de forma tal que el Big Bang acontece el 1 de enero y ahora esta clase es el 31 de diciembre a las 24 horas, ¿no? O sea, el presente es el final de toda esta historia, de 15.000 millones de años. Si uno toma eso, entonces puede ubicar cuándo aparece la Tierra, cuándo aparecen los primeros seres vivos, cuándo aparece el hombre, cuándo aparece el Renacimiento, y para atrás, cuándo aparecen las galaxias, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos son 15.000 millones de años equivalente a un año, de forma tal que un día de los 365 días del calendario cósmico equivalen a 41 millones de años. Si uno hace la cuenta, 15.000 dividido 365, 15.000 millones dividido 365 le da 41 millones de años, ¿no? Si hace dividido 60 para ver cuántas horas tiene, cuánto dura una hora, se va a dar cuenta que una hora de calendario cósmico es equivalente a 1.700.000 años. ¿A cuánto equivale un minuto de ese calendario que dura 365 días? Un minuto son equivalentes a 28.000 años. Y un segundo son equivalentes a 500 años. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la equivalencia temporal del calendario cósmico con el relato bíblico? ¿No? Y bueno, acá repitamos algo que ya lo dijimos, ¿no? La edad del universo, según la cosmología actual, es 2.500.000 veces mayor, ¿no? Mayor que los 6.000 años, ¿no?, del calendario, ¿no?, del calendario del Génesis bíblico, ¿de acuerdo? Hasta ahora, ¿no? De la creación bíblica hasta ahora. 2.500.000 veces mayor, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, la edad del universo, ¿no? La edad del universo era equivalente a la historia del hombre según la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Porque el hombre aparecía en una versión el sexto día. Sexto día respecto de 6.000 años no es nada, digamos, ¿no? O sea, y a partir de la aparición del hombre, el sexto día, aparece toda la historia del hombre, ¿de acuerdo? Entonces, la historia del hombre está confundida con la edad del universo. Con la historia del universo, ¿no? Que, repitamos, no tiene historia porque la creación bíblica crea todo una vez para siempre, las especies están fijas, los astros están fijos, o sea, la creación de Dios es perfecta, es el fijismo absoluto. Por más que el hombre tenga una historia dinámica, pero repitamos, la historia dinámica del hombre es equivalente temporalmente a la historia estática de todo lo que no sea el hombre. Estamos hablando de seres vivos, seres inmateriales, planetas, etcétera, etcétera, según la Biblia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el calendario cósmico? Fíjense ustedes. Nosotros tenemos el Big Bang, como decíamos, el 1 de enero, ¿de acuerdo? El 1 de enero. El origen de la Vía Láctea se da el 1 de mayo, ¿no? Fíjense. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. 4 meses después. O sea, viene el Big Bang y la Vía Láctea, dentro de los 12 meses que dura el calendario cósmico, recién aparece 4 meses después. ¿Cuándo se origina el sistema solar? El 9 de septiembre recién el 9 de septiembre. ¿Cómo es la formación de la Tierra? El 14 de septiembre. Fíjense ustedes que la formación de la Tierra se supone bueno, mejor dicho, que la Tierra se forma, ¿no?, en el marco del calendario cósmico solamente 5 días después de la formación del sistema solar. Mientras que el sistema solar, fíjense cuántos meses después del origen de la Vía Láctea, que es nuestra Vía Láctea, ¿no?, que es nuestra galaxia, mejor dicho, ¿no? ¿Cuándo es el origen de la vida sobre la Tierra? El 25 de septiembre. 11 días después, nada más,
¿no? Que 11 días después de la formación de la Tierra, en términos cósmicos, pero en términos de historia de la Tierra es bastante después, ¿no? ¿Cuándo es la formación de las rocas más antiguas conocidas? Esto es empírico, el 2 de octubre, de las más antiguas conocidas, ¿no? ¿Cuándo son los fósiles más antiguos, ¿no? Que se conocen, se datan, bacterias y algas verdes azules el 9 de octubre, ¿no? ¿Y cuándo son las plantas fotosintéticas fósiles más antiguas? Recién el 12 de noviembre. Entonces acá tenemos un orden en las disciplinas que estudian todo esto, cosmología, física de partículas, ¿no? Para todo esto, astrofísica, ¿no? El origen de la Vía Láctea, astronomía, estudia el sistema solar, física, ¿no? Bueno, la física está metida en todos lados, ¿no? Geología, que recién tiene sentido como disciplina a partir del estudio de la formación de la Tierra, ¿no? ¿De acuerdo? Porque la geología, geo, es tierra, ¿no? Trata de la estructura de la Tierra, ¿verdad? Y biología, ¿no? Cuando aparece las formas, ¿cómo es? Cuando se da las formas más primitivas de vida, ¿no? En realidad, bueno, en el 9 de octubre, digamos. Bueno, ahora vayamos a diciembre. Vayamos a diciembre, ¿no? Fíjense, ya estamos en diciembre, ¿no? Porque ahora, el 12 de noviembre, tenemos la planta fotosintética fósiles que corresponde a los fósiles más antiguos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, el 1 de diciembre, la formación de una atmósfera apreciable de oxígeno a la Tierra. Yo acá señalé algunas cosas en verde, por ejemplo, surgen las primeras plantas y animales pluricelulares recién el 12 de diciembre, ¿no? Aparecen los vertebrados primeros peces una semana después respecto de esto. ¿Cuándo aparece la vegetación? La vegetación comienza a cubrir el suelo el 20 de diciembre. Y así aparecen los reptiles el 23, primeros dinosaurios en el 24, aparición de los mamíferos recién el 26, ¿no? Los primeros primates, ¿no? El 29, los que son, digamos, primos del hombre, ¿no? Los primeros homínidos, el 30, y fíjense ustedes, el hombre aparece recién el 31 de diciembre. El 31 de diciembre aparece el hombre. Acá, de acuerdo con este enfoque, las disciplinas que están interviniendo acá son la geología y la biología. ¿De acuerdo? Ahora, veamos diciembre, ¿no? Bueno, acá tenemos de nuevo el calendario, y ahora vayámonos al 31 de diciembre, que es cuando aparece el hombre, ¿no? Bueno, acá un poco lo tenemos, es el mismo calendario, pero en una versión más ampliada, más grande. Tenemos el 31 de diciembre, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes, el hombre, aparición del primer hombre, acá habíamos dicho que el 31 de diciembre aparición del hombre, pero el 31 de diciembre ¿a qué hora? De acuerdo con el calendario cósmico, ¿no? Aparecería el 31 de diciembre, ¿no? Aparece recién a las 22:30, recién a las 22:30 de la noche. Ya estamos cerca del presente, ¿no? Fíjense, el uso generalizado de los útiles de piedra, ¿no? A las 23 horas, ¿no? Acá yo puse con asterisco, ¿no? Donde surge el objeto de estudio de una disciplina. Por ejemplo, florece el arte rupestre en toda Europa, ¿no? Ahí podríamos hablar de la historia del arte. Acá, por ejemplo, se origina la astronomía, ¿no? A las 23 horas 59 minutos 50 segundos. Eso es algo que vimos en el video de las imágenes del universo. Recuerden ustedes, fíjense cuándo aparece recién, 23 horas 59 minutos 50 segundos, ¿no? Aparece, ¿no? El objeto de estudio, ¿no?
de la astronomía, porque se origina la astronomía. Después tenemos la invención del alfabeto, con el código de Hammurabi. Acá tenemos un asterisco, uno puede decir que aparece una protolingüística, ¿no? Porque, ¿qué es? Invención del alfabeto, invención de la escritura, uno puede tomarlos así, está vinculado con lo que después se va a denominar lingüística, ¿no? Bueno, acá tenemos dos hitos, yo señalé estos dos hitos, ¿no? Pero fíjense, Platón y Aristóteles y Buda, 23 horas 59 minutos 55 segundos, ¿no? La caída de Roma y la aparición de Mahoma, ¿no? En el siglo VI, 23 horas 59 minutos 57 segundos. Recuerden que estamos siguiendo esta escala, ¿no? Un segundo son 500 años, un minuto son 28.000 años, ¿no? En nuestro calendario cósmico. No solamente ya estamos muy entrados en diciembre, y todavía más en la última semana de diciembre, sino que ya estamos muy entrados y casi en el presente en el último día de diciembre, o sea, en el último día del año. Fíjense, la Universidad de Bolonia, la primera universidad, y la brújula se incorpora en Europa a las 23 horas 59 minutos 58 segundos. Los relojes mecánicos, el Renacimiento, las leyes de perspectiva, la imprenta, la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América, acá están involucradas muchísimas técnicas que hemos estudiado a lo largo de la materia. Acá también surgen distintas técnicas, ¿no? Acá hay más astronomía, por ejemplo, pero acá hay técnicas de navegación, las técnicas de medición del tiempo, etcétera, etcétera. Pero detengámonos en el Renacimiento al cual le hemos dedicado 2 clases, recién surge a las 23 horas 59 minutos 59 segundos, o sea, un segundo antes de la terminación del calendario cósmico. Claro, porque un segundo son 500 años. Podemos datar el Renacimiento en el año 1500. 1500 más 500 nos da la actualidad. O sea que el Renacimiento en este calendario totalmente concebible, ¿no? Que hace de un año, hace 15.000 millones de años en un año, nos dice que el Renacimiento aconteció hace un segundo, ¿no? Y ahora estamos en esta situación. Entonces, veamos alguna como nuestra materia, por otro lado, es una historia de las disciplinas, veamos lo siguiente que es interesante. Fíjense, el desarrollo de la cartografía, ¿no? Vamos a ver el desarrollo de la cartografía, que acá está asteriskiado, y Copérnico, que está asteriskiado como, de alguna manera, vinculado con, ¿no? Con estas disciplinas, ¿no? Bueno, en este caso con la geografía, la cosmografía, etcétera, Copérnico más precisamente con la astronomía. Fíjense, es la parte 2.4 del programa. No, bueno, este es del viejo programa, perdón. Acá no está muy bien. Perdón, ustedes van a ver un salto en la grabación, lo que pasa es que le interrumpí para actualizar una transparencia, la última transparencia del PowerPoint, que se me infiltró de una manera del año pasado. Ahora está actualizada respecto del programa de este año. Acá la tenemos. Bueno, había problema con esto, ¿no? Espero que ahora esté bien, porque, bueno, tenemos en nuestro calendario cósmico el desarrollo de la cartografía, Copérnico, el calendario gregoriano sería correspondiente al punto 1.6 del programa. Fíjense el horario, más exactamente, 23 horas, 59 minutos, 59,20 segundos, ¿no? O sea, dos décimas de segundo.
revolución científica, el telescopio, método cartesiano, mecánica, ley de gravitación, mecánica celeste, serían los puntos 1.7 a 1.8 del programa. Después también Vico por esta época, pero eso lo tratamos en el punto 3.3 del programa, o sea, con las ciencias sociales. 23 horas 59 minutos 59 segundos, 4, ¿no? 40. Máquina de vapor, revolución industrial, punto 3.1 del programa, enciclopedia, de alguna manera la revolución francesa, bueno, en este horario, 23:59, 59,60 segundos. La aparición de las ciencias sociales, el motor eléctrico, el electromagnetismo, la tabla periódica, aparecerían en este momento del calendario cósmico. Repito, estamos en el 31 de diciembre del día 365, el último día del calendario cósmico. Y lo que estamos haciendo es repasando temas específicos que hemos visto en la materia, con el momento de aparición del objeto de estudio justamente de esa parte del programa. Teoría de los cuantos. Bueno, de esto no hemos hablado demasiado, pero esto que estamos hablando, relatividad especial y general, en el punto E2 del programa, en este epílogo, digamos, de alguna manera, recapitulación y desenlace. También el avión, la aparición del avión, ley de Hubble, la Segunda Guerra Mundial, fíjense acá. Internet aparece a las 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, 95. ¿No? 95, o sea, casi ahora, actualmente. Y ahora esta clase es el 31 de diciembre, o sea, del año 15.000 millones, ¿no? A las 24 horas. Entonces, para entender mejor esto, ¿no? La insignificancia del intervalo humano en la historia del universo, que acá ya se veía patentemente, porque estamos hablando del 31 de diciembre y cuya aparición aparece según en este momento lo que supone la antropología, ¿no? Equivalentemente a las 22:30 del 31 de diciembre. Entonces, ahora vamos a tratar de entender un poco mejor la relación del intervalo humano respecto de la historia del universo. Entonces, con ayuda de lo que denominamos el principio antrópico, lo que se denomina en principio atómico, o así lo denominamos principio atómico por Barrow y Tipler, ¿no? en este libro, The Anthropic Principle, que es de año 1986. Bueno, el principio antrópico dice así, lo vamos a ir aclarando, y después vamos a hacer una adaptación en virtud de nuestra materia de este principio antrópico para que veamos la coincidencia que hay conceptual con el calendario cósmico, ¿no? El principio antrópico, ¿no? Diría un enunciado: el mundo es necesariamente como es porque hay seres que se preguntan por qué es así. ¿De acuerdo? El mundo es necesariamente como es porque si no, no habría seres que se preguntan por qué es así. O sea, tiene que desembocar, ¿no? Desembocó en nosotros que somos seres que se preguntan por qué es así. Acá la palabra es así, es muy omnipotente porque supone que nosotros sabemos lo que es el universo. Y como nosotros sabemos que el universo es así, a quien sabe que el universo es así tuvo que haber aparecido. Entonces, el mundo es necesariamente como es, de forma tal que nosotros lo podamos interpretar. Como es porque hay seres que se preguntan por qué es así, ¿no? Bueno, ahora, cualquier teoría que sea válida sobre el universo debe ser consistente con la existencia del ser humano, ¿no? Y entonces, si en el universo se deben verificar ciertas condiciones, ¿no? para que se dé nuestra existencia, estas condiciones se verifican ya que nosotros existimos, que sería otra forma de enunciar el principio antrópico. Fíjense, el principio antrópico lo estamos enunciando desde ahora, ¿no? Fíjense, el enunciado qué profundo y qué interesante es. Si en el universo
se deben verificar ciertas condiciones para nuestra existencia, o sea, toda la historia, ¿no?, del universo que hemos tratado de plasmar y sintetizar en el calendario cósmico, y estas condiciones se verifican ya que nosotros existimos. Entonces, el hecho es más o menos lo mismo que lo anterior. El hecho de que nosotros existamos y veamos comprobemos que las condiciones para nuestra existencia se han cumplido, ¿no? Entonces, esas condiciones en realidad verifican no solamente nuestra existencia, sino que verifican ese estudio, esa caracterización que hacemos del universo y de su desarrollo. Y una versión más sencilla y más económica del principio antrópico, que se la debemos a Stephen Hawking, es: vemos el universo en la forma que es porque nosotros existimos, ¿no? O sea, nuestra forma de ver el universo es acorde con nuestra forma de ser, que es producto de ese universo que nosotros estamos observando y que creemos que es así. ¿Por qué creemos que nuestra observación es correcta? Porque nuestra observación nos conduce a nosotros mismos observándolo. ¿Se dan cuenta? Por eso se llama principio antrópico, de antropos, hombre, ¿no? Un principio ligado con la condición de existencia del hombre y de la condición de una existencia que conoce ese universo que lo tiene a él como resultado, como producto. ¿De acuerdo? Fíjense, recapitulación y desenlace es la denominación que hemos dado a la parte final de nuestro programa, ¿no? Dice: la historia del universo y la caracterización de la realidad a partir del estado actual de las disciplinas. Entonces repasemos lo que es una disciplina para darnos cuenta que nuestra historia, en qué medida nuestra historia del universo, o una historia del universo, es equivalente, ¿no?, a una historia de las disciplinas, y tiene que ver con la aparición, ¿no?, en la historia del universo, que los distintos objetos de estudio de la disciplina, como lo hemos visto antes, ¿de acuerdo? ¿Qué es una disciplina? Una disciplina, lo hemos indicado alguna vez, es un conjunto de conocimientos y de habilidades especializadas que constituyen instituciones demarcativas de campos de estudio académico. En el siglo XIX, se formaron agrupaciones profesionales dedicadas a actividades intelectuales específicas vinculadas al conocimiento, sobre todo en la naturaleza. Una de las consecuencias fue que a los filósofos de la naturaleza definitivamente se los llamó físicos, por ejemplo. Le confirió al hombre de ciencia un nuevo estatus que se vio reflejado en las universidades cuando éstas comenzaron a otorgar títulos acreditativos del ejercicio de las distintas profesiones científicas. Las universidades dan títulos. Esos títulos son habilitaciones para hacer uso de estas disciplinas, algunas más prácticas, otras más teóricas, ¿no? Hacer uso de eso. Y esas disciplinas, como hemos dicho al principio de este curso, se reparten toda una realidad que parece ser única, un único universo, ¿no?, a distintos niveles, con objetos de estudio que aparecieron en distintos momentos de la historia oficial de ese universo que hacen justamente estas disciplinas, ¿no? Nuestra historia social de la ciencia y la técnica es una especie de suerte de calendario cósmico más el principio antrópico. ¿Y por qué el calendario cósmico es el principio antrópico en cuestión? Y bueno, vamos a ver lo que nos dice Bloch, uno de los fundadores de los anales, ¿no?, de la Escuela de los Anales francesa. Fíjense lo que nos dice, que es interesante. Algunas veces se ha dicho: la historia es la ciencia del pasado. No estamos sino haciendo una historia nosotros, ¿no? Lo que, a mi parecer, diría, es una forma impropia del hablar. Porque, en primer lugar, la idea misma de que el pasado, en tanto tal, pueda ser objeto de una ciencia es absurda, ¿no? Es absurdo, ¿no? ¿De qué manera se puede tratar como materia de conocimiento racional sin previa delimitación a una serie de fenómenos cuyo único punto en común es el no ser contemporáneos?
Eso no es otra cosa que el calendario cósmico que hemos hecho, ¿no? ¿De acuerdo? Y fíjense lo que dice acá. ¿Podemos imaginar de manera similar una ciencia total del universo en su estado actual? Y aparentemente sí, porque justamente el calendario cósmico no es otra cosa que esa expresión, gracias a las disciplinas, es la expresión de esa historia del universo, es la expresión de ese pasado que nos conduce a nosotros observando ese pasado, ¿no? Nuestro principio antrópico. Entonces, ¿cómo podemos adaptar el principio antrópico a nuestra materia, ¿no? El calendario cósmico, decimos acá, es la versión mejor adaptada al principio antrópico, adaptado, ¿no? Que enunciamos ahora, como resumen de nuestra historia social de la ciencia y de la técnica. ¿Por qué? Por eso decíamos al principio que esta es una especie de resumen de nuestra materia. O sea, el calendario cósmico más el principio antrópico es un verdadero resumen de nuestra materia. Porque la forma que tenemos nosotros de enunciar el principio antrópico es la siguiente. Vemos el universo, o sea, la realidad presente, tal como es, porque su historia, acá yo puse la palabra historia con mayúscula y con minúscula, ahora vamos a ver por qué, aunque ya lo tratamos una vez. Repito, vemos el universo, la realidad presente, tal como es porque su historia explica nuestra existencia y nuestra manera de conocerlo y observarlo. Y acá hablo de historia como historiografía, que es lo que estamos haciendo nosotros, o sea, como disciplina histórica, ¿no? Disciplina histórica, en este caso una historia social, ¿no? Una historia social de la ciencia y de la técnica, que obviamente está vinculada con una historia de la naturaleza en momentos en que las sociedades no existían todavía, ¿no? Antes del segmento humano, ¿verdad? Y entonces estamos entendiendo el hacer historia en el sentido biconiano de hacer el relato histórico, si me permite la palabra relato, pero también hacemos historia, el hombre, ¿no? El hombre ha hecho su propia historia, que es la historia de las disciplinas, para o sea, esa sucesión de hechos del pasado, que es la aparición, desaparición, modernización, etcétera, de las disciplinas, para ver incluso una parte de la historia, una sucesión de hechos del pasado, ¿no? En las que el hombre todavía no había aparecido, ¿de acuerdo? Tarea de la aparición del hombre serían las ciencias sociales, tarea de la aparición de la naturaleza, ¿no? De cómo apareció los distintos elementos de la naturaleza, sería de una ciencia natural, ¿de acuerdo? Entonces, vemos el universo tal como es porque su historia explica nuestra existencia, porque en nuestra historia social de la ciencia y la técnica llegamos a nuestro estado actual de las disciplinas y a nuestro estado actual como seres humanos, un final de la historia hasta ahora. Y nuestra manera de conocerlo y observarlo, o sea, explica nuestra existencia y nuestra manera de conocerlo y observarlo. O toda reconstrucción del pasado, y estamos hablando desde el Big Bang, desde el supuesto Big Bang, debe concluir explicando el presente, a nosotros mismos con la capacidad, o sea, con la tenencia de esas disciplinas de hacer esa reconstrucción. Y hemos visto que el calendario cósmico no es otra cosa que la aparición de distintos objetos, ¿no? Que dan lugar poco a poco, bueno, dan lugar a las galaxias a los sistemas solares, el sistema solar a la Tierra a la vida, el desarrollo de la vida, a los protohombres, luego a las sociedades humanas, etc. Ahí van apareciendo las disciplinas, ¿no? Que nos permiten hacer esa reconstrucción. O sea, la reconstrucción de cómo los objetos de estudio de estas disciplinas dieron lugar a las propias disciplinas, ¿no? Dieron lugar al hombre, que es el hombre que estudia justamente ese pasado que le dio lugar, ¿no? Con las únicas herramientas que tiene, que son sus disciplinas. Se dan cuenta que es lo mismo la descripción del calendario cósmico que desemboca en el hombre actual, desemboca en las disciplinas que están disponibles para el hombre actual, que han
explicitado ese calendario cósmico, han diseñado ese calendario cósmico. Entonces, hay como un juego, ¿no?, que uno podemos hacer. Las disciplinas tienen un orden de aparición, que no es el mismo orden de aparición del objeto de estudio, ¿no? O sea, el sujeto de la disciplina, nosotros, el hombre, ¿no?, versus el objeto científico, ¿no? En la historia, sujeto y objeto coinciden, dice Vico, verum factum, ¿no? ¿Y cómo opera eso acá, ¿no? Por ejemplo, la física de altas energías, la física de las partículas, ¿no?, aparece como disciplina, ¿no?, de las partículas elementales en el siglo XX recién. Y el objeto de estudio aparece alrededor, para redondear un poco, 3 minutos después del Big Bang. ¿Se dan cuenta? O sea, una disciplina tan tardía como la física de altas energías, ¿no?, tan tardía, se refiere a un momento del universo casi primordial. O la economía política, la aparición es en el siglo XVIII, ¿no? Eso lo hemos visto en la unidad 3, ¿no? El objeto de estudio, por ejemplo, la economía del Neolítico, hace unos 10.000 años. O sea, el objeto de estudio que podría ser la economía del Neolítico, además el Neolítico se define en términos económicos, la sociedad neolítica, nada menos que la sociedad, ¿no?, del Neolítico, se define en términos económicos, es una sociedad que apareció recién hace 10.000 años. Que nació ya hace 10.000 años, mientras que la disciplina es mucho más tardía, es del siglo XVIII. En este sentido, ¿cómo opera el calendario cósmico respecto de nuestra historia social de la ciencia y de la técnica? Entonces, volvamos a nuestros enunciados del principio antrópico. Vemos el universo, la realidad presente, tal como es, porque su historia explica nuestra existencia y nuestra manera de conocerlo y observarlo. Toda reconstrucción del pasado debe concluir, toda la reconstrucción del pasado desde el Big Bang hasta ahora debe concluir explicando el presente, ¿no?, a nosotros mismos con la capacidad de hacer esa reconstrucción. Entonces, todo lo que tuvo que acontecer a lo largo del tiempo, referido en el calendario cósmico, explica por qué aparecemos, no solamente nosotros, sino nuestras disciplinas, que son justamente las que hacen esa historia que desemboca en nuestra existencia. Es muy interesante esto, ¿no? Y prácticamente no nos podemos escapar de esto. Y ahí volvemos a una realidad única, parcelada, entre comillas, por distintas disciplinas que toman no solamente distintos niveles, sino distintos momentos de la historia, ¿de acuerdo? Como única forma de explicar por qué tenemos esas disciplinas que precisamente llevan a cabo esa reconstrucción histórica que pretendía Bloch, ¿no? Entonces, una historia social de la ciencia y la técnica no es otra cosa que la confluencia de la historia de las disciplinas con la historia del universo. Confluencia entendemos cómo debemos entender, entendemos cómo hay que interpretar la palabra confluencia acá, y es totalmente legítimo utilizarlo. Repitamos, nuestra historia social de la ciencia y la técnica no es otra cosa que la confluencia de la historia de las disciplinas con la historia del universo. Si uno ve el programa de la materia, no es otra cosa que esto en realidad, ¿no? Y la tesis nuestra es que el calendario cósmico que conduce a nosotros y culmina en nosotros, y el principio antrópico que parte de nosotros, ¿no?, son equivalentes y constituyen la máxima expresión del narcisismo humano. ¿Por qué esto? ¿Recuerdan ustedes lo que era el narcisismo, la reivindicación del narcisismo humano, cuando uno decía que las leyes del cielo eran las leyes de la tierra? ¿De acuerdo? Uno tenía el tupé de interpretar todo el universo, las leyes, ¿no?, los movimientos, la dinámica del universo, la estructura del universo, sin moverse de su casa, ¿no?, extendiendo lo que sucedía acá al resto del universo. Y en el caso de Newton, un universo infinito, de la cual
prácticamente todo el universo, la mayor porción del universo no se veía, porque en un universo infinito nosotros no podemos verlo todo. Y sin embargo, presumía que en todo eso que nosotros observamos se cumplían las mismas leyes de acá. ¿De acuerdo? A eso lo llamábamos una reivindicación del narcisismo humano, ¿no? Bueno, esto, más narcisismo que el calendario cósmico que diseñamos a partir del principio antrópico, imposible, porque nosotros decimos, fíjense cómo se enunciaba originalmente, ¿no? El mundo es necesariamente como es porque hay seres que se preguntan por qué él es así. Si en el universo se deben verificar ciertas condiciones para nuestra existencia, ¿no? Para que desembocar en nuestra existencia, estas condiciones se verifican, ¿no? Ya que nosotros existimos, entonces esas condiciones que nosotros vemos, esa historia que nosotros vemos, efectivamente existió, ¿no? Es como morderse la cola, pero quedándonos siempre en una concepción y en los recortes humanos, ¿se dan cuenta? Entonces, a ver por dónde andábamos. Estábamos acá. ¿Qué es el calendario cósmico? ¿No? Es el pasado, ¿no? El pasado nos conduce a nuestro presente. Eso sería el calendario cósmico. Hacemos toda la historia que hicimos recién, concebible en un año, porque en 15.000 millones o 18.700, 13.800 millones de años sería inconcebible. En un año ese pasado nos conduce a nuestro presente. Pero el principio antrópico es otra cosa, es ir del presente al pasado. ¿Cómo? Con las disciplinas. Con las disciplinas, porque nuestro presente también es el final, o por lo menos el estado actual de nuestras disciplinas. Entonces uno puede ver por qué calendario cósmico y principio antrópico están absolutamente coordinados, y por más que uno no hubiese anunciado el principio antrópico, cuando diseña el calendario cósmico está implícito este principio antrópico, ¿no? Entonces, para terminar, ¿no? El calendario cósmico expresa a escala concebible la historia de la naturaleza y de las sociedades. Historia de los objetos de estudio, tanto naturales y sociales, de la ciencia. Sociales, obviamente, en el estrecho, pequeñísimo, ¿no? Segmento histórico, ¿no? Entonces, el calendario cósmico expresa la historia de la naturaleza y de las sociedades, o sea, la historia de los objetos de estudio, tanto naturales y sociales, de la ciencia. El calendario cósmico, ¿no? Expresa también la historia del conocimiento humano y de las correspondientes disciplinas naturales y sociales. O sea, es la historia, antes era la historia de los objetos de estudio, pero el calendario cósmico también expresa la historia del sujeto que estudia la ciencia y la técnica. O sea, la historia del sujeto que estudia, ¿no? Que estudia y que utiliza, ¿no? de ese sujeto que tiene la ciencia y la técnica. Por lo tanto, en el calendario cósmico está metida la historia social de la ciencia y de la técnica, historia social de la ciencia y de la técnica con la cual nosotros hacemos el calendario cósmico, o sea, hacemos la historia de la naturaleza y de las sociedades, ¿no? Entonces, en esto consiste una historia social de la ciencia y de la técnica. Y bueno, con este cierre, ¿no? Con este cierre hemos tratado de unir la introducción y las tres unidades con estas conclusiones, con este desenlace, ¿no? Con este desenlace donde vemos lo de siempre, ¿no? La importancia que tiene una historia social, ¿no? De las disciplinas, ¿no? De las disciplinas vinculadas con los saberes, con los conocimientos, etcétera, que nos permiten especular, imaginar, porque el elemento de la imaginación también
es fundamental, ¿no? Imaginar toda la historia del universo a partir de un momento donde el hombre no estuvo. Pero el hombre está acá actualmente y es poseedor de estas disciplinas que son las que recortan de toda una realidad determinados objetos de estudio que se fueron apareciendo a lo largo del tiempo como objetos naturales. Después apareció como objeto la sociedad, ¿cómo se dice? Las sociedades, como objeto de estudio de las ciencias sociales, y bueno, que no deja de ser otra cosa que una historia de las propias disciplinas. O sea, en ese sentido tenemos que entender que la historia de los objetos de estudio es la propia historia de las disciplinas. Bueno, con esto terminamos. Gracias por la atención. Y bueno, como decíamos antes, o como tendríamos que decir, hasta siempre. Y bueno, espero que les vaya bien y que todo este material que les ha ofrecido la materia les sirva a lo largo de sus respectivas carreras.